Muy buenos días, bienvenidos. En el programa anterior hablábamos acerca de las funciones y propiedades del microRN y las perspectivas que se abrían en un mundo no tan lejano para tratar determinadas enfermedades. Hablábamos básicamente de cuatro muy importantes, que son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, la aterosclerosis, etcétera, todas derivadas de ellas, enfermedades infecciosas diferentes y el VIH, infección del VIH. Además de otras más que también pueden derivarse de aquí. Ah, y la diabetes, lo había mencionado. Bueno, pues entonces hoy vamos a hablar cómo se sintetiza proteína y cómo interfiere el microARN y algunas otras moléculas que vamos a hablar también en la síntesis de proteínas. Para eso vamos a utilizar una serie de videos que les recomiendo que los vean porque son los que van a darles la expresión de esto, ¿no? Pero ante todo, vamos a comenzar hablando de las investigaciones que es necesario completar para que se pueda utilizar el ARN, microARN y cuánto se ha avanzado, o sea, cuáles de estas investigaciones que es necesario completar ya están completas, cuáles están muy avanzadas y cuáles, bueno, pues todavía demoran un poquito más, para que ustedes vean que esto no está tan distante. Yo lo veo también, porque yo digo, yo no lo voy a ver porque ya no me queda tiempo para esto. Es posible que tenga tiempo, nadie sabe cuánto tiempo le queda por enfrente. Primera, identificar las funciones de los diferentes tipos de microARN. O sea, se han detectado, como les decía, más de 800 tipos de microARN. Es necesario en todos ellos identificar qué es lo que hacen, cuál es su función. Ya muchos de ellos están identificados. Aquí se ha avanzado bastante. Segundo, sintetizar moléculas de microARN para funciones terapéuticas. O sea, yo necesito, ya yo sé para qué sirve este microARN, pues sintetizar una molécula igual a esa en el laboratorio para que cumpla la función que yo quiero. Ya está sintetizado. Esto no es un problema. Esto ya está resuelto. Tercero, introducir estas moléculas en las células que se desea que actúen. O sea, yo quiero que esta molécula de microRN que tiene esta función actúe en la célula tal. Y para esto se utilizan nanobioportadores, ya se produce. Pueden ver el ciclo de cáncer, ahí hablo de esto, ¿no? Fíjense que estos tres aspectos importantes ya prácticamente se producen. Los aspectos técnicos ya están resueltos. Ahora, hay que ver, porque no podemos tampoco ahora empezar a producir microRN, invadir las células de todo el mundo sin saber lo que va a pasar, porque puede ser que creemos más problemas de los que vamos a resolver. Esa es la parte que falta aún, ¿no? Investigar bien las posibilidades terapéuticas y el daño que puede causar el microRN para no causar daño. Primus non nocere secundum bone facere. En el viejo adagio latino, primero es no hacer el daño, lo segundo es hacer el bien. Es más importante no hacer el daño que hacer el bien, porque si hacemos daño, no hicimos bien. Eso es algo muy claro. Y estos mecanismos, los mecanismos de acción del microRN, utilizan un fenómeno que se llama ribointerferencia. Y la ribointerferencia es un mecanismo biológico, un mecanismo que existe en todas las células del organismo, propio de las células de organismos vivos y que tiene como objetivo controlar la cantidad de proteínas que en un momento determinado deben producirse y que actúan, ¿no? Va a ordenar la producción de proteínas. Hasta aquí vas a producir proteínas, de aquí para allá no vas a producir más proteínas. Paramos la producción de proteínas en este momento, ¿no? Vamos a ver esto brevemente, vamos a verlo con un video, ¿no? Video de síntesis de proteínas. Cuando se necesita producir una proteína determinada, se activa el gen que tiene codificada esa proteína y se abren las cadenas de ácido desoxirribonucleico por la acción de una enzima que se llama polimerasa de ADN. Abre las cadenas de ácido ribonucleico, están así, unidas las dos, pues ya las abre, las pone de frente. Y entonces a partir de aquí, sobre esta cadena de ADN ya abierta, se va a sintetizar una molécula de ARN mensajero que va a tener la misma codificación que tiene el ADN. O sea, va a ordenar producir la proteína que el ADN tiene codificada ahí. El ARN mensajero sale del núcleo, pasa al citoplasma. En el citoplasma es identificado por los ribosomas que dicen, llegó un ARN mensajero, vamos para allá. Las dos subunidades del ribosoma se unen, dejan el ARN mensajero en el medio, como pueden ver en el video, y entonces comienzan a leer el mensaje contenido en este ARN mensajero. Lo van a ver ahí en el video, ¿no? Ahora bien, el ARN mensajero comienza a ser leído por los ribosomas y hay unos ARN pequeñitos que se llaman ARN de transferencia que cada uno de ellos carga, vamos a decir, carga en su espalda así, un aminoácido. Entonces ellos llegan rápidamente donde están los ribosomas y dicen, aquí traigo tal aminoácido. Y el ribosoma dice, no, espérate un momentico, ese no es el que yo necesito aquel otro. Y entonces empieza a unir los aminoácidos en la secuencia que está codificada en la molécula de ARN mensajero para producir una proteína específica. Los une en orden
porque si no los une en orden, pueden aparecer alteraciones de las proteínas y aparecen enfermedades producidas por alteraciones de las proteínas. Por ejemplo, la ciclemia es la alteración de la ubicación de un aminoácido. Cambiar un aminoácido por otro y la persona es ciclémica. Miren qué cosa más importante, que vengan ellos en el orden que tienen que estar y que se coloque cada aminoácido donde tiene que estar también. Esto lo hace el ribosoma, lo garantiza el ribosoma a medida que va leyendo el ARN mensajero. A un mismo ARN mensajero se le unen varias moléculas, varias estructuras de ribosoma. O sea, al mismo tiempo una cadena de ARN mensajero está siendo leída por varios ribosomas, como ustedes van a ver en el video hoy. Mientras el ADN mantenga sus cadenas separadas, se está sintetizando un nuevo ARN mensajero. Allá en el núcleo, el ADN tiene sus cadenas separadas, más ARN mensajero. Y por tanto, este ARN mensajero va a ordenar producir más proteínas, más proteínas, más proteínas. El ARN mensajero es utilizado, es reutilizado para continuar sintetizando proteínas. O sea, un ARN mensajero llega, el ribosoma lo va leyendo y manda a producir proteínas, manda a producir más proteínas. Terminó la lectura de los ribosomas estos, pues aparecen otros ribosomas y siguen mandando a producir proteínas. Pero hay un momento en que hace falta parar esta producción de proteínas. Ya no hace falta producir más proteínas. Hay que parar la síntesis. Y este es el papel de la ribointerferencia. La ribointerferencia, ribo de ribosoma, interferencia, interfiere con el ribosoma. La ribointerferencia es modulada por el ARN de interferencia, que puede ser de tres tipos. Estos ARN de interferencia son ARN pequeñitos. El siARN, el miARN, que es el microRN, que es del que estamos hablando, y el piARN. Y por interferencia, los tres son interferencias. Cuando nosotros en el microRN, la I no es por micro, la I es por interferencia también. El siARN es un tipo de ARN que tiene dos cadenas y se produce a partir de ARN largo. Su función es interferir en la producción de ARN mensajero por su unión a la estructura del mismo. Es decir, él tiene una situación. Él se produce a partir del ARN, no se produce como el microRN de genes que están en el núcleo, sino que a partir del mismo ARN que se produce, él va a producirse también y se va a unir a moléculas de ARN para que se degradan. El ARN, el siARN, se produce en el organismo a partir de moléculas de ARN, estoy repitiendo, se une a ellas y entonces ya esa molécula de ARN está alterada porque está unida a un siARN, pasa a degradarse con un sistema enzimático que están para eso en el citoplasma, se destruye y entonces ya no se producen más proteínas a partir de esa molécula. Y esto hace también, ella también actúa a nivel de ácido desoxirribonucleico, haciendo que se cierre la cadena de ADN que estaba abierta y entonces ya no se produce más ARN mensajero. Dos mecanismos que tiene el siARN, el miRN, el microRN, ya explicamos los mecanismos, no hay que volver a hablar de él. Y el piARN es otro tipo de ARN de interferencia descubierto más recientemente, ese es mucho más acá, ese ya es de este siglo y el mecanismo no está suficientemente conocido aún. Se conoce algo, pero no suficiente acerca de estos mecanismos de regulación de la síntesis de proteínas. Ellos interfieren la acción del ARN mensajero en el ribosoma y se conoce poco de ellos, de los mecanismos de acción, pero las perspectivas que se abren en tratamiento, increíble, realmente increíble. ¿Sí? Imagínense que en base a una enfermedad específica pueda regularse cuál o cuáles proteínas deben sintetizarse y en qué cantidad se debe sintetizar. En esta enfermedad vamos a producir esta proteína en esta cantidad. Recuerden que todos los receptores de células son proteínas. Por ejemplo, esta persona es diabética, vamos a hacer que produzca más receptores para insulina en las células musculares. Y entonces vamos a resolver el problema de su diabetes. Vamos a hacer que esta persona que tiene, por ejemplo, un déficit de un transportador de glucosa, una enfermedad muy rara, pero el déficit de transportador tipo 1 de glucosa, que es en el cerebro, que produce daños cerebrales marcados, nosotros resolvemos el problema. Mandamos a que esa persona produzca receptores para glucosa tipo 1 en el cerebro y resolvimos el problema y no tiene esos daños cerebrales. Muchas enfermedades congénitas resolverían su problema de esta manera. También vamos a utilizarlo de otra forma. Vamos a inhibir la síntesis de proteínas en las células tumorales. Vamos a introducir ARN de interferencia, ya sea un microRN, un siRN, un piRN, lo vamos a meter dentro de las células tumorales y vamos a ordenar las células tumorales que no produzcan más proteínas. No produzcan más proteínas, la célula tumoral se muere. Ella necesita proteínas para vivir, las enzimas son proteínas, todo eso es proteína. Se muere la célula tumoral. ¿Qué les parece? Podemos hacer también que el microRN ordene que las células de defensa
reproduzcan más y que produzcan más proteínas de ataque contra las infecciones. ¿Qué hacemos? Mejoramos la respuesta inmunológica ante infecciones, sobre todo en personas que tienen una deficiencia de respuesta inmunológica, es importante. O a la inversa, en algún momento, por ejemplo, el COVID, lo que más mató fue la respuesta inmunológica no específica. Podemos regular la respuesta inmunológica no específica con moléculas de ARN, con microRN, o sea, ARN de interferencia, ya sean microRN, SI o PI. ¿Ustedes creen? Interesante, ¿no es verdad? Tal vez esto sea ciencia ficción hoy, pero con toda seguridad, mañana será realidad. En estos 57 años que llevo, desde que comencé a estudiar medicina, he visto tantas cosas que me han modificado mis conceptos, que tengo que tener una mente abierta, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé a estudiar medicina y cuando estudiaba en el pre, la membrana celular para mí era una estructura rígida, bastante rígida. Yo la comparaba con una bolsita de poliestireno. Lo que está dentro, y lo que está afuera, eso no hay problema ninguno. Correcto. Bueno, ya en el año 67, mi profesor de histología dijo que tal vez no fuera tan rígida, y ya en los años 80 me sorprendió que descubrieron que la membrana de la célula no es nada rígida. Es una estructura fluida, con una serie de cambios, ¿no? Yo digo siempre que para mí el gran choque cerebral mío, el conocimiento de medicina fue descubrir esto, descubrir que la membrana de la célula no era rígida, sino una estructura fluida. Y entonces me quedé así y dije, bueno, si esto es así, ¿cuántas cosas no existirán de las que no conozco? Bueno, y el mundo, la vida me ha ido demostrando cada vez más que hay muchas cosas que uno ni se imagina y que están ahí y que poco a poco los descubrimientos de la ciencia van mostrándonos. Como hay algunas cosas que hoy nos dicen que es así, mañana nos dicen que no es así, porque se equivocó. La ciencia se equivoca también, ¿eh? Porque la ciencia avanza y el conocimiento avanza cada vez que descubre que algo que pensaba que era cierto está equivocado. Jean Piaget, les recomiendo que lean a Jean Piaget, el gran pedagogo, y verán que hay cosas muy interesantes ahí. Bueno, mis amigos, llegamos hasta aquí. Los espero en el próximo programa, que vamos a comenzar a hablar de farmacología, y recuerden, ahí lo que estoy pidiéndoles es que ustedes me digan qué medicamento ustedes quieren, que se haga un análisis de él, y después de los primeros programas, que son programas dedicados a la generalidad de farmacología, vamos a mantener estable un programa con una frecuencia variable, desde luego, hablando del medicamento que ustedes soliciten. Me lo dejan en los comentarios. Bueno, mis amigos, hasta el próximo programa. Muchas gracias por haber estado hasta aquí, hasta el final, con esto que es un temita un poquito denso, ¿eh? Muchas gracias. Hasta el próximo.